En nuestra primera investigación acerca de la minería en Zaruma, les mostramos las evidencias de un negocio ilegal que durante años se gestó bajo esta ciudad patrimonial. Mientras en la superficie hay un permanente temor de que colapse otra zona de Zaruma, como sucedió en la Escuela La Inmaculada Fe y Alegría, nos internamos a 150 metros bajo la ciudad. Acompañados por técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero, policía y militares, recorremos parte de los 67 kilómetros de galerías que existen bajo el casco urbano. Aquí estamos llegando a los límites de la zona de exclusión minera. Como ustedes ven, aquí tenemos básicamente construidos muros, los cuales se construyeron ya desde 2015, 2016, muros de hormigón armado para que no puedan ingresar a la zona de exclusión Zaruma. Los cuales estos muros, de alguna u otra manera, los mineros ilegales hicieron detonaciones y básicamente pues nos destrozaron estos muros y continuaron con esta explotación minera ilegal. De estos muros tenemos construidos básicamente 30 en el perímetro de la zona de exclusión minera. El 50% de estos muros fueron vulnerados. Tan pronto se cruzan los muros vulnerados, el panorama cambia. Algunas galerías están inundadas y otras se transitan con dificultad. No hay seguridad y es poca la ventilación. Todavía quedan como evidencia las líneas de agua, electricidad y oxígeno que habrían colocado las empresas mineras. Tras el colapso de la escuela, abandonaron los trabajos y es ahí cuando los sableros ingresaron a sacar el resto de oro que aún queda. La actividad minera es una de las que mayor contaminación genera si no se hace técnicamente. A lo largo de varias galerías existe el drenaje ácido de la roca que tarde o temprano irán a superficie a ríos y sembríos. Aquí empezamos ya a descender de un nivel superior a un nivel inferior, ¿sí? Lo vamos a hacer a través de estas escaleras de madera, 35 metros hacia abajo. Han sido reforzadas y utilizadas por los mineros ilegales. Aquí en este momento nos encontramos en una galería bastante grande, digamos que aproximadamente que tendrá una altura de unos 3-4 metros, ¿no? Correcto, y un sí. ancho de unos 5 más tal vez. Unos 5 a 6 metros básicamente. Estamos en una galería que se encuentra una veta mineralizada importante, aproximadamente de unos 3 metros de potencia, pero obviamente se ha sobreexplotado y se ha hecho una galería con dimensiones mucho mayores. Cuando hablamos de potencia, en términos mineros, es efectivamente el ancho de la veta. Bueno, ¿dónde nos encontramos en este momento? Nos encontramos a la altura del Coliseo de la ciudad de Zaruma, a 155 metros hacia abajo. Nosotros vemos aquí un trabajo bastante extenso. ¿Esto lo podrían haber hecho mineros artesanales? No. Esto no es prácticamente un trabajo de minero artesanal, de un minero ilegal tampoco. Esto puede ser producto de alguna empresa que en su momento trabajó aquí en este sector. ¿Me puede explicar cómo es posible que las autoridades no pudieron identificar esto? Esto es bastante grande. Básicamente cuando venían los técnicos, tengo entendido que les taponaban el ingreso en unas partes de la galería y básicamente entiendo que no les dejaban pasar, les decían hasta aquí estamos trabajando. Como usted ve, esto está colapsado, no puede usted seguir, o sea, no tenemos trabajos más adelante. Cuando salían los técnicos, nuevamente limpiaban este material y continuaban sus trabajos. ¿Cómo es que tenían acceso a detonantes, a explosivos? ¿Qué pasaba? Sí, han establecido pautas muy estrictas para el uso, el porte y uso de explosivos. Lamentablemente siempre existe un espacio para la ilegalidad y nosotros estamos constantemente haciendo controles y mermando y mitigando que estas actividades existan, ¿no? Te digo lamentablemente porque esa es, digamos, la realidad en la que puede coexistir un país, ¿no es cierto? En la realidad que puede coexistir dentro de una sociedad, pero trabajamos constantemente, fuertemente, para mitigar que estos instrumentos no caigan justamente en manos de quienes no deben estar. Para permanecer durante días bajo tierra, los mineros llevaban comida y agua para soportar las largas jornadas de trabajo. Se cree que incluso habían grupos de 100 hasta 200 personas
que ingresaban de manera ilegal por varios puntos, incluso algunos puntos desde del casco urbano de Saruma, de algunas casas, de lo que han dicho algunos testimonios de detenidos que hubieron en su momento de los operativos. Se cree que permanecían aquí 3, incluso hasta 5 días trabajando en este sector. Estas son las fotografías del armamento con el que contaban quienes hacían estas labores ilegales. Encontraron no solamente revólver, pistolas, subametralladoras, fusiles, escopetas, es decir, ese es el nivel de armamento con el que cuando se ingresa a hacer los controles se encuentran nuestros funcionarios. Y ahí, en esto sí tenemos que ser claros, nosotros no podemos exponer a funcionarios que ingresan con un cuaderno, por decirlo de alguna manera, a que se enfrenten a personas que están con subametralladoras, que están con los mismos explosivos para hacer su actividad, con fusiles, llenos de municiones, que incluso le hace difícil el control a la propia policía y Fuerzas Armadas, porque imagínate lo difícil que es imaginarse ingresar y hacer un enfrentamiento armado en una galería subterránea. Para nosotros definitivamente imposible. En febrero pasado, la Secretaría de Gestión de Riesgos presentó el informe técnico geológico-geofísico sobre la estabilidad de varias zonas susceptibles a hundimientos en el casco urbano de Saruma. Mediante tomografías en 13 calles de la ciudad, incluida la de la Escuela La Inmaculada, se evidenció que en casi todas había galerías a una profundidad de 5 metros en adelante. Es decir, los trabajos de minería ilegal se hicieron por debajo del alcantarillado, asfalto y cimientos de algunas edificaciones. Lo insólito es que muchas tenían bocaminas en viviendas de Saruma. Esta tomografía fue tomada donde se encontraba la Escuela La Inmaculada, que colapsó. Los tonos azules y celestes identifican huecos y material inestable. Estamos encontrando que a alturas más o menos de 10 metros hay 2 galerías. Tenemos aquí el socavón y encontramos también otra galería. Tenemos una altura de galería también de 10 metros. Estamos hablando de unos 10 a 15 metros de ancho. ¿Cuál es la diferencia del socavón? Que acá en superficie tengo un suelo más duro, mucho más compacto, que me da protección en superficie. Esta, donde se encuentra la galería más grande, es de la calle Gonzalo Pizarro. Aquí lo que podemos observar claramente es una galería, que estamos hablando a una profundidad de no más de 15 metros, con unas dimensiones bastante grandes, estamos hablando de casi 40 metros de galería, pero claramente se observa que esta galería sigue o continúa hacia superficie. Entonces quiere decir que hay una bocamina en una de estas viviendas. Ventajosamente no hay viviendas alrededor. Se podría decir que vamos a tener problemas en la vía. Afortunadamente, aunque son muchas las galerías bajo Saruma, gran parte del suelo que sostiene la ciudad es de una roca resistente que ha evitado más colapsos, identificada con tonos naranja hasta el morado por su dureza. Sin embargo, hay puntos críticos que deben intervenirse inmediatamente. Alrededor de la escuela teníamos identificados 17 puntos, donde están las galerías más en superficie y más grandes, o sea, donde podríamos tener algún tipo de problemas en el corto plazo. Imagínense en todo Saruma. No es por alarmar, pero si se diera un sismo, sabemos que esos puntos podrían colapsar, o si hay un invierno muy fuerte y el sistema de alcantarillado no funciona correctamente, vamos a tener algún tipo de problema en esos puntos. Entonces, ¿qué queremos transmitir a la población? Que estamos trabajando en determinar estos puntos de manera de que se puedan al corto plazo poder tener acciones concretas de solución, porque las hay. Lo que pasa es que pueden ser muy costosas. Estas pocas tomografías evidencian una realidad preocupante. Aún queda por saber qué sucede en el resto de la ciudad. Durante el estado de excepción deberá realizarse un estudio completo. Según las autoridades, la codicia de algunos habitantes de Saruma fue más poderosa que su propia seguridad y la de sus familias. Se han identificado muchas casas en Saruma, donde desde el interior, desde el patio, desde la sala, desde la cocina, tienen un ingreso a las bocaminas. Desde ahí tienen su ingreso, que conecta directamente con muchas de las galerías internas. Entonces entran desde las casas. ¿Cómo controlas eso? Es imposible controlar.
porque evidentemente si ellos están ingresando desde su propio domicilio, hacen su actividad y vuelven a salir por el domicilio, para la Agencia de Regulación y Control Minero va a ser muy difícil. Hace pocos años se identificó, por ejemplo, bajo el graderío del Coliseo de Zaruma, había un túnel de ingreso a una bocamina. Entonces, también hay parte, y en esto lo hemos hablado con el alcalde y creo que lo conocen los zarumeños, también ahí tiene que haber una decisión en conjunto entre todos, también con la ciudadanía, de que esto pare. Tras esta actividad ilegal, hay una cadena de complicidad. Algunos mineros de la zona y foráneos que arrendaban cuartos en Zaruma o Portobelo, suministros de alimentos y transporte de carga, acceso a material explosivo que debería ser regulado y también quienes procesaban el material. Por supuesto, están aquellos que compraban ese mineral ilícito. Pero lo más sorprendente es el nivel de corrupción que vulneró los controles del propio Ministerio de Minería y cuya ineficiencia esta cartera reconoce. Quizás el problema y donde nos faltó es ser mucho más estrictos con el control o pedir tiempo antes una solución más drástica que es la que estamos teniendo ahora. Porque efectivamente lo que pasa, esto se te convierte casi en un juego del gato y el ratón. Claro, galerías, siempre hemos sabido que existen galerías ahí desde hace muchísimos años, pero tú ingresas a hacer el control y efectivamente el dato que ingresas es difícil encontrarlo, porque dejan de hacer actividad, porque hay fuga de información. En uno de los operativos últimos que se hizo ya hace algunos meses, que hubo, me parece que alrededor de 23 detenidos. Dentro de los detenidos desafortunadamente, estaban miembros de la Policía Nacional, que nos ayudaban en el control, miembros de Fuerzas Armadas, que nos ayudaban en el control, miembros de la Agencia de Regulación y Control Minero. Aquí hay una estructura mafiosa, delictiva, que funciona alrededor de esto. Obviamente que funciona por un lado en base a corrupción. Hay tantos recursos que obviamente corrompen a funcionarios públicos para que no realicen el control. También es una estructura que provee de armamento, de dinero, de explosivos, de los medios. No es un minero que ingresa simplemente a extraer mineral. Y eso, evidentemente, al final del día fue complicando el control o hizo que el control se vuelva ineficiente. Durante el estado de excepción, se suspendieron temporalmente 47 concesiones mineras, por lo cual esta actividad de la que vive el 80% de la población en Zaruma no podrá realizarse hasta mediados de noviembre. Para el dirigente Giovanni Morocho, los más afectados son los mineros artesanales. Hay un dicho muy antiguo que dice, siempre la cuerda se rompe por el lado más débil. Y lamentablemente hoy están todo el sector, toda la actividad minera o la mayor cantidad de actividad minera entre Zaruma y Portobelo está paralizada. ¿A quiénes afecta más? Es al minero artesanal, porque el minero artesanal subsiste o sobrevive con el día a día que trabaja. No debió de contemplarse el cierre total de las minas, porque hay la información necesaria para intervenir las minas que verdaderamente son problemáticas, digamos, sí, las que permiten el ingreso de sableros, se conoce demasiado. La información la tienen, mas no matar la actividad económica de dos pueblos. De acuerdo al artículo 260 del Código Integral Penal, la persona que sin autorización de la autoridad competente extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Sin embargo, tan solo unos cuantos sableros han sido detenidos y no quienes han hecho fortuna con el oro extraído. Hemos claramente identificado a las principales empresas que han actuado ahí, que han ingresado desde fuera a la zona de exclusión y se han ido hasta la zona de exclusión. Pero ahora tenemos ya mucho más documentado y con evidencia. ¿Qué quiero decir? Una vez que nosotros ingresamos a hacer el control con el INIGEM o la estabilización, ahora tienes claramente identificadas cuáles son las galerías, de dónde vienen, cuáles eran los concesionarios que estaban operando y a partir de eso nosotros tenemos que tomar las acciones legales para que sean ellos precisamente los que se hagan responsables de lo que pasó. Porque el gran problema que tenemos también ahorita es que nosotros, por ejemplo, en el caso de la Inmaculada, asumimos nosotros desde el INIGEM, desde el Instituto Geológico, la remediación. Pero esa remediación se lo hace con recursos del INIGEM, lo que quiere decir con recursos públicos, lo que quiere decir con recursos de todos. Es decir, todos nosotros terminamos pagando la remediación del socavón de la Escuela Inmaculada por irresponsabilidad de empresas mineras. Tendremos que nosotros abrir los procesos legales para que ellos se hagan responsables, pero no solamente eso, sino también que asuman la remediación de las áreas que ellos fueron los causantes. El gobierno destinó $4 millones para la remediación del socavón de la Escuela La Inmaculada y para los estudios de cómo se encuentra Zaruma en sus cimientos.
¿Cuál es el panorama? ¿Volver a construir la escuela aquí, lograr que sea resistente? ¿Qué van a hacer? Es recomendable no realizar otra vez la construcción de la estructura porque obviamente ya es una zona susceptible que bien o mal tendríamos una carga adicional con la presencia de la escuelita. Entonces, además tenemos zonas que presentan actualmente inestabilidad, lo cual no daría la seguridad para volver a retomar la escuelita acá. Ni el estado de excepción, ni la atención que las autoridades le han dado a Zaruma ha permitido que sus habitantes vivan en paz. Estamos hoy, 22 de septiembre. Anoche a la 1 de la mañana, 1:40 exactamente, se escucharon detonaciones nuevamente. Esto no han cesado las detonaciones desde que empezó el colapso de la escuela. No han cesado, antes se incrementaron. Usted escuchaba detonaciones en cualquier hora del día y de la noche. ¿Ustedes tienen la intranquilidad permanente de saber qué es lo que pasa abajo? Claro, siempre uno, como se dice, con el Jesús en la boca, que qué podrá pasar, a qué hora nos tocará. Zaruma es una de las ciudades más bellas del Ecuador. Fue declarada Patrimonio Cultural del país en 1990. 8 años después, pasó a formar parte de la lista indicativa de la UNESCO para ser considerada Patrimonio de la Humanidad. Ahora toda esa riqueza está en riesgo. Lamentablemente lo que está pasando en Zaruma es que una actividad histórica como la minería, que era un elemento incluso cultural agregado a la convivencia de la ciudad, se está convirtiendo en el cáncer de la propia ciudad. Entonces es fundamental que tomemos acciones desde el gobierno nacional, el gobierno local y la propia comunidad, la propia ciudadanía en general. Me parece que como pérdida de identidad sería terrible pensar en un deterioro de la ciudad de Zaruma y también para la población y la ciudadanía del propio Zaruma, que han crecido y han vivido alrededor de sus propios códigos, de sus propios símbolos, de sus propios monumentos, de sus propios elementos de identidad. Paradójicamente, la minería que dio vida a Zaruma hoy la amenaza. El reto que enfrentan las autoridades y quienes habitan aquí es compaginar su actividad emblemática y el futuro de esta ciudad. No vamos a engañar a nadie, el estado de excepción no es la panacea, el estado de excepción no es que con eso está todo solucionado. Primero porque tiene un plazo de duración, 60 días que los podrás ampliar 30 días más. En el mejor de los casos podrás tener 3 meses de estado de excepción. ¿Qué pasa después? Claro, lo que el estado de excepción busca es que en ese proceso, en ese periodo, tú logres primero controlar totalmente las zonas, es decir, finalmente evitar tener cualquier tipo de presencia en las galerías internas de la zona de exclusión. Bajar todas las herramientas internas que tenían, escaleras, etcétera, que lo que haga es mucho más difícil ya el ingreso, más allá de que mantengas el control, y comenzar a generar ya un proceso de relleno definitivo, es decir, que te permita, ahí no me han visitado, por ejemplo, a mí la Asociación de Ingenieros en Minas con una propuesta, pero más allá yo creo que la decisión definitiva es una que tenemos que tomar con el pueblo de Zaruma, que es qué quieren hacer ellos para su futuro. La próxima semana conoceremos otra cara de Zaruma, por la que vale proteger este patrimonio, su arquitectura, gastronomía y pasado que la han convertido en una de las ciudades más bellas de América.